Hola, yo soy Cristina Vargas y soy Radio Host en esta ocasión para manifestar a voz en cuello lo que hemos sentido todos los mexicanos tras este deceso tan lamentable de Paloma Nicol, una joven de 14 años, una niña de 14 años que ha muerto víctima de una mala praxis en una cirugía estética. Muchos puntos causan total indignación. El primero de todos ellos es que la madre se haya involucrado en este tema y haya sido la que autorizó esta cirugía. Por otro lado, por si fuera poco, permitió que fuera su novio el que la realizara, tal vez creyendo que tendría mayor seguridad, y simplemente entre los dos realizaron los procedimientos y de forma literal, entre los dos realizaron los procedimientos porque ella estuvo en el quirófano cuando no tiene acreditaciones médicas. Y entonces cada punto, cada término de este tema causa, a medida que nos vamos enterando, mayor indignación. En primera, porque el portavoz de toda esta información ha sido el padre de la niña, quien no estaba enterado en lo absoluto de lo que estaba pasando con su hija. Le habían mentido, lo engañaron diciéndole que ella se iba a unas cabañas a reposar tras un diagnóstico de COVID-19, y él confía ciegamente en la madre de su hija. Por supuesto que cualquiera lo haría. Quedamos en entendido que una madre que se lleva a su hija a las cabañas va con toda la tranquilidad y seguridad de que es la madre de la menor la que está al pendiente de que la niña esté segura, esté bien, se recupere del posible COVID que le había dado, pero todo lo contrario. Es ella precisamente, en mancuerna con su pareja, quienes conducen a Paloma Nicol hacia su fatal destino, hacia la muerte. Y bueno, pues tras esta tragedia hay que decir que no solamente sacudió a México a través de las redes, causando total indignación, sino que la Cámara de Senadores y la de Diputados se han visto también sacudidos. Todo el mundo tiene hijos e hijas y en sus manos tienen a la sociedad mexicana para la impartición de las leyes que puedan proveer con el fin de que no se vuelvan a repetir estos acontecimientos. Y qué bueno que ha sucedido sin debate, sin discusión, y qué bueno que ha sido acorde a las necesidades de lo que este pueblo, de lo que este país, de lo que estos jóvenes requieren, a pesar de que esto pudiera haber sido antes, porque no existía absolutamente ninguna ley regulatoria en materia de cirugía plástica. Por supuesto que vamos avanzando, porque anteriormente cualquiera podía ejecutar una cirugía plástica. De hecho, se dice que no hay certificación vista por parte incluso de la persona, del esposo o novio de la mamá de Nicol, que haya presentado su certificación como cirujano plástico. Hasta hace unos días se sabía que era esteticista, pero por alguna extraña razón ahora en las redes no aparece nada de eso y simplemente lo mencionan como un cirujano plástico. En fin, lo importante es que las autoridades federales ya han realizado propuestas en materia de regulación para las cirugías plásticas, mientras expertos cirujanos plásticos del Consejo Mexicano de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva también se han pronunciado. Ellos recomiendan evaluar caso por caso y proponen que se considere el desarrollo físico, emocional y social del paciente, de la paciente. Es muy importante porque al momento de que ellos puedan, tanto la Cámara de Senadores, que lo hizo a través del partido Morena, o la Cámara de Diputados, que lo hizo a partir del Partido Verde Ecologista, con una muy buena propuesta. Hay que decir que no solamente se trata de regular una cirugía plástica, en todo caso sí tienen toda la razón los de la CMCPR, que son los expertos del Consejo Mexicano de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva, porque pues cada paciente es diferente. Y además una regulación sobre gente que realmente amerita o requiere una cirugía plástica por implantes mamarios puede tener muchísimas razones que la hayan
conducido a ello. Entonces, pues es un tema que realmente sí requiere mucho análisis, incluso por el auditorio. Hasta ahora en México no existían restricciones legales, no se había realizado ninguna propuesta para reformar las cirugías plásticas, sobre todo en menores. Y este caso de Paloma Nicole, pues hizo que fuera cuestión de trámites para que sea aprobada y la ley llevará su nombre, será la ley Nicole. Y se oye muy lindo, de verdad, que dentro de toda esta agua turbia que se vivió en México, este estrago que nos dolió a todos, a las madres, a las hijas, a la sociedad, pues bueno, finalmente Nicole va a imponer una ley y es una ley muy importante, muy saludable para la sociedad mexicana. Se someterá a normas muy estrictas a partir de la Secretaría de Salud. Esta historia te la quiero narrar. Yo sé que la has escuchado en mil lugares, pero vale la pena que todo el mundo estemos conscientes de lo que haya sucedido. Vienen nuevas fiestas, vienen nuevos momentos, vienen más quinceañeras, vienen más promesas. Y tiene que haber un efecto dominó para todo esto, para que no suceda. Mientras nosotros estábamos en las fiestas patrias, mientras todo el mundo estaba festejando en familia, expresamente, mientras cenábamos en familia, mientras disfrutábamos en familia, mientras gritábamos Viva México en reuniones con amigos, con familiares, tristemente en un lugar de Durango se estaba desarrollando un muy lamentable evento que involucró a una adolescente de 14 años, una estudiante de secundaria. Ella estudiaba en el Colegio Anglo de Durango. Esperaba cumplir sus 15 años. Solo espero que no se me haga nudo en la garganta porque es de verdad muy duro. Paloma tenía una vida absolutamente normal, era una vida típica de su edad, practicaba voleibol, tenía un rostro hermoso. Su propósito, según su padre, era llegar a estudiar licenciatura en Monterrey, pero sus sueños no se cumplieron. La tragedia de Paloma Nicole, por supuesto que nos generó indignación. Fueron aproximadamente 8 días de penitencia, no solamente para el padre, supongo tal vez que también para la madre y su pareja, dadas las circunstancias a las que habrían expuesto a Paloma Nicole. Y todo esto sucedió en una semana. De hecho, la Fiscalía de Durango asegura que serán de 18 a 20 días al menos para que se pueda entregar el dictamen de la necropsia legal, de la necropsia correspondiente. La justificación es muy clara. Ella habla del proceso de los tejidos, la descomposición orgánica del cuerpo, demás, y todo eso pues requiere tiempo para que se pueda restablecer algo y volverlo a estudiar y ver qué sucedió ahí y en qué momento, porque los implantes estaban puestos, pero hay que ver en qué momento, cómo fue y si realmente la autoridad puede corroborarlo. Entonces, ella habla de técnicamente 20 días para que el padre de Paloma Nicole tenga en las manos el documento que acredite la posibilidad de que su ex esposa, junto con su novio, puedan ser canalizados, detenidos y procesados. Mientras nosotros seguimos con esta indignación por esa mala praxis en cirugía plástica autorizada por su madre, a través de la entrevista que otorgó el padre de Paloma Nicole, su nombre es Carlos Said, él narró paso a paso cómo es que fue que la madre de Paloma Nicole, de tan solo 14 años, habría sido sometida a una cirugía para colocarle implantes de senos y dicen que posiblemente para realizarle lipoescultura. Eso pues también está en el aire. Él no dio la autorización, por supuesto, él ni siquiera estaba enterado. Carlos Said investigó por su cuenta lo que había pasado.
Él habría descubierto en su momento cuando llegó al hospital a ver a su hija que portaba un corpiño quirúrgico cuando estaba intubada sin decir nada. Esperó, esperó hasta que en el velatorio, previo a comentarle a su hermana, a su cuñada y a su madre, optó por pedirles a todos que se salieran, incluida la familia de su exesposa, para quedarse a solas con estas tres personas frente al ataúd donde estaba su hija, para poderle desprender sus prendas y corroborar que esta adolescente de 14 años tenía implantes de senos. Le habían colocado implantes en los senos. La verdad es que la imagen debió de ser terrible para él. Tener que descubrir que su hija estaba totalmente cambiada y que esa había sido la razón del por qué su hija estaba en ese ataúd. El contexto de esta fuerte tragedia es un reflejo de verdad de varios problemas sociales que se han acentuado cada vez más. Son problemas de la era moderna. Es un conflicto social que se ha ido incrementando porque en realidad esto tiene un término. Se trata de la adultización de menores que de pronto están sometidas a una experiencia que no les corresponde a su edad. Adultizar a un niño es cometer un crimen, meterle en la mente, en la cabeza, que puede verse como su mamá, porque la niña ve que su mamá es bella y quiere tener las boobies como su mamá. Obviamente es frustrarles los ideales que van acorde con su edad, es inhibirles la forma correcta en que la joven podría disfrutar de una muy importante etapa de su vida, haciendo pues simplemente lo que quiere, lo que le corresponde, y no un intercambio con la vanidad que hizo su madre, pero al menos 20 años antes, es muy posible. En resumen, lo que hacía la madre de Nicole a través de otorgarle a su hija de 14 años una nueva apariencia, en un intento de darle una falsa seguridad a través de su físico, pues era simplemente sexualizar a su hija. A partir de ahí, su hija tendría otra conducta. Incluso los pretendientes de su hija tendrían otra conducta. Las amigas de su hija tendrían otra conducta. Es sexualizar a su hija. Solamente posiciónate en que tu hija, sobrina, nieta, lo que sea, conoce a un joven de su edad, de 15 años, de 16 años, y ella ahí va sometida completamente a una imagen que no le corresponde. No importa la cantidad de tallas que le hayan aumentado. Cualquier jovencita de su edad tenga o no senos prominentes, es hermosa. Pero es ya la conducta la que muy seguramente empezaría a cambiar, y además, según las estadísticas que te voy a explicar al ratito, vas a ver cómo sí le hubiera afectado en otras maneras. ¿Por qué? Las cirugías plásticas en adolescentes, generalmente entre 13 y 19 años, representan un porcentaje bajo todavía, pero creciente, del total de procedimientos cosméticos a nivel global. Así que ella es una de muchas, Paloma Nicole, que se han hecho arreglos consensuados por sus padres. Según datos recientes de la American Society of Plastic Surgeons y la International Society of Aesthetic Plastic, estas intervenciones no son masivas, pero han ido aumentando debido a la influencia de las redes sociales, el acceso a los procedimientos mínimamente invasivos y, por supuesto, la moda. ¿Por qué? Pues porque es un contagio, lo ven con otras y sucede. Son temas que sí requieren demasiada atención por parte de las autoridades, como hasta ahora está sucediendo. Requiere muchísima orientación por parte de los padres para que aborden frecuentemente estos riesgos con las hijas, con los hijos durante su adolescencia, y los alerten, les adviertan sobre los riesgos
a los que se someten por seguir estándares de belleza simplemente porque se exhiben en las redes sociales, o porque mi tía buchona se ve muy bien y yo quiero ser como ella, o porque mi mamá luce espléndida. El caso particular de Paloma Nicole se observa así como un gran impacto de la influencia de su mamá a ella, un impacto muy emocional en relación madre e hija, influenciado obviamente por las dinámicas derivadas de las cirugías plásticas a las que la madre se había sometido y de las dinámicas que tenía con su pareja. Estaban totalmente de acuerdo. Su pareja, muy posiblemente, si es el cirujano acreditado, le habría ejecutado esas cirugías a la madre de Nicole. Y entonces, pues la vieron fácil. Causó verdadera indignación la muerte de una joven de 14 años, sobre todo porque a esa edad está confiando plenamente en su madre y está acompañada de su madre, asesorada y protegida por su madre. Una mujer que atenta con la integridad de su propia hija y no obstante, dirigiéndola camino a la muerte con el apoyo, con la intervención de su novio, es lo que causó un coraje bárbaro en la sociedad en México. De verdad, la tragedia de Nicole generó indignación después de que se conociera la causa de su muerte, después de que se supiera que fue víctima de la mala praxis en cirugía plástica autorizada por su propia madre, y que fue a través de la entrevista que otorgó su padre Carlos Said, en la que narra paso a paso cómo fue que la madre de Paloma Nicole fue sometida a una cirugía para colocarle implantes de senos y posiblemente una lipoescultura. Padre de la menor aseguró que su exesposa no es médico, no es enfermera, pero sí asistió al quirófano donde su propio novio estaba abriéndole el pecho a su hija para someterla a unos implantes mamarios. Su nombre era Paloma Nicole Arellano Escobedo, era originaria de Durango, México. Ella iba a cumplir 15 años y tenía la promesa de su padre de que iba a viajar al extranjero como regalo de 15 años. Pero su madre se le adelantó, le ofreció un regalo inolvidable, un regalo que consistía precisamente en hacerle la cirugía estética. Eso es lo que sabe su padre, es de lo que se ha enterado. Muy posiblemente haya otras vertientes de esa verdad, de esa mentira, porque si ya le mintieron una vez, ¿qué tan profunda es la mentira? Esto obviamente se ha calificado como negligencia médica porque Nicole Paloma primero tuvo muerte cerebral, se mantuvo conectada por el latir de su corazón. Él confirma que su hija falleció en el momento en el que el cuerpo médico le sugirió a ambos padres que Nicole fuera desconectada. Ya no había nada que hacer. Paloma Nicole tenía una inflamación severa en la parte superior del cerebro que después se expandió y la desconectaron. Todo esto sucedió el 20 de septiembre de 2025 en un hospital de Durango, México. Un hombre identificado como Víctor Manuel Rosales Galindo, hijo de un ex magistrado, habría realizado esta mala cirugía plástica que consistía en implantes de seno y posiblemente lipoescultura a un adolescente de 14 años. Al principio se supieron solo las iniciales del médico, VMRG. Ahora se sabe que es Víctor Manuel Rosales Galindo. Y ahora se sabe también que es hijo de un ex magistrado del Poder Judicial de Durango, lo cual hace que las cosas sean más terribles, más complejas y justificaría muchísimas de las acciones ocurridas en ese hospital. La madre de Paloma Nicole es Yasmín Escobedo Quiñones, quien mantuvo en secreto los hechos hasta confesarle a su esposo que su hija Paloma estaba en situación grave, intubada en el hospital. La cirugía habría sido ejecutada sin consentimiento de Carlos Said Arellano. Él dio el testimonio después de que la madre le había contado que estarían de viaje en la sierra por unos días.
Y aquí te doy la cronología. Todo inicia el 11 de septiembre de 2025 cuando Paloma Nicole se siente mal en la escuela dando positivo a una prueba de COVID. Su madre va por ella y le informa vía telefónica a su padre que la llevaría a la Sierra de Durango para aislarla, pues evidentemente por el COVID, para aislarla de daños respiratorios y demás, y estarían ahí asiladas en unas cabañas. Por supuesto que Carlos no sospecharía que todo se trataba de un engaño, que nunca saldrían de Durango y que la supuesta cabaña sería en la calle Fénix de Durango, México, donde se ubica la Clínica Santa María. Rosales Galindo no es médico cirujano según la primera expresión que se dio en redes. Los primeros audios, las primeras imágenes, los primeros posts aseguraban que Rosales Galindo no es cirujano plástico, no cuenta con la especialidad. A medida que se ha ido viralizando este tema, ahora sí se refieren al cirujano plástico, pero es algo que sabremos con el tiempo. Por lo pronto, se supo que no contaba con los estudios relacionados para poder ejecutar una mamoplastía o aumento de senos o estética reconstructiva. Hasta donde se supieron en las primeras ocasiones donde se viralizó este tema, se decía que contaba solo con la certificación de esteticista y así operó a la menor. Y además contando con Yasmín Escobedo, su novia, madre de Paloma Nicole, que ella funge como asistente en el quirófano y que tampoco posee ninguna certificación médica. El 12 de septiembre, al día siguiente de salir de la escuela, de llevársela, de avisar que iban a la sierra y demás, que no sucedió, el 12 de septiembre Paloma es sometida a una cirugía de aumento mamario con implantes, liposucción, incluso se menciona que hasta una posible lipotransferencia a glúteos. Todo esto se sabrá con el tiempo. Lamentablemente, el tiempo es oro y ojalá que el diagnóstico sea más oportuno, dado que, bueno, pues en Durango y en México se tienen a los mejores forenses. Todo esto lo hicieron ellos, pero resultó mal. Paloma termina intubada en un quirófano y es cuando Yasmín Escobedo toma la decisión de llamarle al padre de Paloma e informarle que su hija se encuentra grave en el hospital y que ya ha sufrido un paro cardiorrespiratorio e inflamación cerebral atribuido al COVID, supuestamente. Una información falsa desde el principio, y es donde te digo qué tan profunda podría ser la mentira. Y a partir del 12 de septiembre es cuando empieza esta larga agonía. Es cuando Paloma Nicole es sometida a un coma inducido por varios días. En esos días le realizan limpiezas con sonda, sufre espasmos por mucosidad en la tráquea, y todo eso lo narra Carlos Said Arellano, porque se presenta al hospital el 19 de septiembre de 2025, y ahí, de una forma extraña, el amor habla, el amor se expresa. El propio Carlos Said muestra emoción incluso cuando lo narra, porque él habla de que se acercó a su hija, le tocó la mano, y Nicole muestra una mejoría temporal y es desintubada. Sin embargo, pocas horas más tarde de ese momento, su salud vuelve a empeorar, muestra inflamación extendida en el cerebro, pero ya con su padre ahí, sintiendo su mano. Carlos platica que él percibió que ella había mejorado, los médicos
se cercioraron de ello y la desintuban. Pero es cuando él nota de manera extraña que su hija trae un corpiño quirúrgico en el pecho. Lo descubre porque trata de recostarse al lado de su hija para platicar con ella. Y él mismo agrega que no quiso decir nada, dadas las circunstancias tan delicadas en las que se encontraba su hija. Por supuesto que todos nos podemos imaginar, ¿tú qué harías? Levantas la voz, dices algo para que te ultimen a tu ser querido por haberte quejado, o se echen a correr todos y la dejen así. Es que es muy comprensible que Carlos Said haya hecho eso. Prefiero guardarlo, prefiero no decir, mientras que sigan atendiendo a mi hija. Lamentablemente, el 20 de septiembre, tras un electroencefalograma, se confirma la muerte cerebral de Paloma. Les otorgan ciertos documentos, que también eso llama muchísimo la atención en el testimonio de Carlos, porque les entregan documentos a firmar en donde se indica que la muerte de Paloma fue a causa de enfermedad. Y abajito dice edema cerebral, encefalopatía hipóxica y bradicardia. Y es lo que firma Carlos, y es lo que firma su madre. Pero es muy posible que ella ya sabía lo que iba a firmar. Porque al final de cuentas el hospital simplemente estaba haciendo lo propio y no se iba a meter en conflictos. Y tal vez, según como el propio Carlos lo asegura, tendría que ver mucho que el novio de su ex esposa fuera hijo de un ex magistrado del Poder Judicial de Durango. Y entonces, pues a lo mejor tendría grandes influencias. No sabemos. Lo cierto es que Carlos Said sí asegura que le pareció bastante rápido el momento en el que falleció su hija y unos minutos después ya está el documento. Él se siente intrigado, una intriga tras otra, el tiempo rápido, el corpiño, pero sale de ahí, incluso pues tiene que realizar los trámites pertinentes para el velatorio, para que se lleven a su hija. Así que llega con su familia, le platica a su familia, les habla de lo extraño que le pareció ver en Paloma, Nicole, un corpiño tipo quirúrgico. De manera que su hermana, su cuñada y su madre lo acompañaron al velorio, estuvieron con él todo el tiempo. Él habla de la plena confianza que tiene con su familia para contarles todo. Y de hecho habría sido fundamental estar con ellas, porque así fue como él optó de pedirle a todos los que estaban en la sala del velorio, del velatorio, que salieran todos de parte de ella, de parte de él, para poderse quedar a solas junto con su madre, su hermana y su cuñada, y entonces abrir el ataúd, desvestir a Paloma y revisar minuciosamente sus pechos. Evidentemente no habría que hacer nada de eso. Saltaba a la vista que Paloma Nicole tenía abundantes senos porque tenía implantes colocados. Debajo del corpiño se encontraron marcas recientes y la evidencia de que tenía implantes. Él asegura que no vio las costuras, no vio la cirugía. Es obvio también que al desconocimiento de cómo se hace un implante de pecho, pues yo tampoco tengo idea dónde podría estar la cicatriz de un injerto, de una introducción de implantes, si es en los pezones, si es abajo, si es... En realidad es muy lógico que él no haya podido ver aparentemente nada, y además los nervios. El punto es que él vio los implantes
y con eso es suficiente. El padre de Paloma Nicole sale del velatorio y se dirige inmediatamente a la Fiscalía General del Estado de Durango para hacer una nueva declaración, para ejecutar una demanda. Obviamente se genera una carpeta de investigación del 20 de septiembre, donde se habrán de indagar delitos como omisión de cuidados contra la madre por la autorización sin consentimiento paterno y el homicidio culposo por malas praxis contra Víctor Manuel González Galindo, a quien en redes no han dejado de funar y de mencionarlo como un influyente que pudo librarla y que se salió de ahí y que ningún médico lo detuvo y que nadie lo delató por tratarse del hijo de un ex ministro de Durango. El nombre del ex ministro de Durango es Víctor Rosales Leiva, ex magistrado del Poder Judicial del Estado de Durango. Obviamente el caso se ha viralizado tanto en las redes sociales que ya se ha agregado el hashtag Justicia para Paloma Nicole, se ha pedido que toda la gente lo comparta, que haya justicia y una demanda por la necesidad de una regulación en clínicas estéticas específicamente para la prohibición de este tipo de prácticas. Que los hospitales, por más que les rueguen por hacer algo así, no accedan, porque ponen en riesgo la integridad física, mental, emocional de toda una familia y principalmente la de la paciente. Y ya está en camino la ley Nicole que nos va a permitir reconocer a esta niña y que el hecho de que haya partido le dejó algo muy importante a la sociedad, que busca además crear conciencia. Hubo detalles en esta entrevista que llaman muchísimo la atención y el testimonio de su padre te lo voy a leer con las palabras exactamente de él. Más o menos, Carlos Said dice: el día jueves mi niña nos marcan del colegio, le marcan a la mamá de que se sentía mal, que fuera por ella, entonces fui por ella, le dijeron que la llevara a checarse. Fue a sacarse una prueba de COVID a la clínica aceptada, la cual salió positiva, me la mandan a mí, yo la guardo. Me comenta la mamá de mi niña que se la va a llevar a la sierra al día siguiente, que va a estar ahí alrededor de 3 o 4 días, que por si le marco no me asuste, no pasa nada, todo está bien. Yo me quedo con esa idea de que la niña está en la sierra del viernes al domingo. El lunes intento marcarle. Evidentemente le regresan la llamada, me marca el lunes alrededor de las 3 de la tarde, me dice que la niña está mal, que está muy grave, que está internada. Le comento, bueno, ¿qué pasó? ¿Le picó un animal o algo? ¿O qué? Yo pensaba que estaba en la sierra, eso fue lo que me dijeron. Me dice que vaya al hospital. Llegué al Hospital Santa María, llegué y la veo toda intubada. Me comenta que hubo un problema con el COVID. Me comenta que tuvo un paro respiratorio y que debido a eso se le inflamó el cerebro en la parte superior. Y aquí voy a hacer un paréntesis más, porque en una entrevista muy reciente, Carlos Said aseguró que fueron varias veces las que le preguntó a su ex esposa, madre de Paloma Nicole, si había hecho algo con la niña, sí le habían hecho algo y ella en todo momento decía, no, nada, no le hicimos nada. Entonces esta fue la primera vez que él le preguntó y ella dijo, no, fue relacionado al COVID. Y continuó con las palabras de Carlos que dice, yo me quedé con esa versión, la verdad no sabía más, ya no pude hablar con ella, ya estaba intubada, estaba inducida en coma, no hubo forma de hablar con ella, pasaron los días, le hacen limpiezas profundas con sonda, al retirar la limpieza siempre sufría mucho porque le sacaban los residuos de flemas y de mucosidad y le lastimaba mucho todo eso. En 2 ocasiones tuvo un espasmo muy fuerte debido a que se le quedó mucosidad
En esta parte señala, en la tráquea. No podía respirar. A la niña le hicieron unos bombeos, le metieron sonda hasta que le sacaron, pues, toda la mucosidad 2 veces. Esto pasa hasta el jueves. El viernes deciden desintubarla porque vimos un poco de avance de los signos vitales. Por supuesto que hay que señalar que, no sé, espiritualmente hablando, se me ocurre pensar que sintió la presencia de su padre y a lo mejor el entusiasmo por salir de ahí. Dice Carlos, las pupilas aún estaban dilatadas. Tiene buen reflejo, había movimiento en la mano, se tornaron muy optimistas. Me tomó de la mano, pudo voltear su cabecita para los lados y eso sucede el viernes. Ya en la noche se pone muy malita otra vez, muy malita dice. La vuelven a canalizar debido a que tenía otro tipo de flema atorada. Tardaron 1 hora en quitársela. Y aquí mi paréntesis más breve. Quiero imaginarme todo el dolor que sintió. No solamente él, ella, cirugías, intubación. Aunque estén inducidos en coma, es muy posible que haya esos espasmos, ese dolor, esa molestia. Los doctores no podían hasta que se la quitaron. Fue mucho el desgaste el que tuvo y la inflamación del cerebro bajó a la parte posterior. Ahí comentan que eso es muy grave. Ahí me dicen que ya era casi terminal. Le hacen un electroencefalograma. Detectan muerte cerebral y dicen que solo queda un signo de vida, lo que es el corazón, que le queda latiendo. Nos comentaron que la niña ya no iba a despertar y que ya mejor iban a ir desconectando poco a poco los aparatos hasta quedarse solo con el oxígeno. Es ahí cuando se lo notifican, es automáticamente muerte cerebral. En esto, dice Carlos, yo me le acuesto a mi niña, la abrazo, la veo de costado y encuentro que trae un corpiño quirúrgico. Se me hizo muy raro porque no tendría por qué tenerlo. No comenté nada en el momento porque la situación no se podía. Además ya falleció mi niña. Nos entregaron el certificado al momento. No sé cómo lo hicieron tan rápido. ¿Cómo es que lo sacaron del hospital en 2 minutos? Lo hicieron, ya lo tenían. En 2 minutos lo hicieron, ya lo tenían. No fue la fiscalía a sacar el cruce de ley. Se refiere a sacar el documento. El hospital simplemente nos lo dio. El doctor que la estuvo atendiendo nos lo dio. Con el certificado fui a la funeraria e hice todo el trámite. Ya en la noche le comenté a mis familiares de esa situación. Les comenté que estaba algo muy raro, que era lo del corpiño. Opté por sacar a todos de la sala, a todos los familiares de ella, de los míos, sacamos a todos para poderle revisar. Me acompañaron mi mamá, mi hermana y mi cuñada. Abrimos el ataúd, le bajaron la parte superior y ahí vimos que tenía implantes mi niña. El reportero le pregunta, ¿viste algo extra? ¿Cicatrices? Y dijo, no vimos cicatrices de algo que le hubieran hecho. La cerramos, de hecho no dijimos nada. Y me parece muy prudente porque evadir un segundo posible escándalo, como evadió el primero, fue lo más sano que se le pudo ocurrir para poder ir a presentar una denuncia ante la fiscalía y sin tener que confrontar a nadie. Yo creo que Carlos Said fue bastante paciente e inteligente en ese tema. No sé tú qué pienses. Y continúo con lo que dice Carlos Said. Ya pasaron todos sin ningún problema. Para no tener problemas ahí adentro, pues no dije nada, ni con mi familia, ni con la de ella. Opté por simplemente venir a la fiscalía. Levanté la denuncia, solicité la necropsia de ley. Y bueno, pues es lo que estamos esperando ahorita.
Lamentablemente la fiscalía les habla de 15 a 20 días. Ahora lo ha explicado la fiscal de Durango, que ese tiempo es por la lógica del tejido. Hay que esperar. Es que todos entendemos lo que llega a suceder con un tejido, el comportamiento orgánico, a veces que si la momificación, acuérdense de un caso reciente, que si el tejido está en ciertas condiciones y demás, pues es totalmente entendible. La fiscal había mencionado que cuando ellos recibieron el cuerpo para hacer la necropsia que el padre solicitó, ya habían pasado 24 horas o más de la muerte de Paloma Nicole. Entonces, pues él decía, ya nos van a entregar a la niña, pero el certificado todavía no. Ese va a tardar de 15 a 20 días. El reportero le pregunta, ¿y quién le practicó la cirugía? Él dice, desconozco exactamente, pero tengo entendido que es la pareja de mi exesposa. Él fue el que le realizó la cirugía junto con mi exesposa, que también ejerce funciones de doctora o enfermera, pero no lo es. Ahorita se dice que los resultados de la necropsia van a estar dentro de 15 o 20 días, pero bueno, no nos queda más que esperar. El reportero le pregunta, ¿qué más le dijeron aquí en la fiscalía respecto a la denuncia? ¿Hay personas señaladas como presuntos responsables o no? El reportero comenta. Y aquí otro paréntesis, es que en realidad deberían de estar todos, porque no nada más es la madre por la autorización, el médico o pseudo médico cirujano, sino pues muy posiblemente hay más personas involucradas que simplemente hicieron algunos un buen trabajo, pero tal vez algunos otros debieron decir la verdad, debieron ser absolutamente leales a su trabajo y no fue así. Y bueno, continúo con Carlos Said. Dice, la denuncia que nos den, pero no podemos hacer nada ahorita. Tengo que venir a ratificar la denuncia mañana. Es nada más y punto. Y el reportero le dice, ¿y cuál sería su petición? Entiendo que han elaborado un comunicado para exigir justicia, pero en concreto, ¿cuál sería también su petición para las autoridades? Eso lo dice el reportero. Carlos contesta, yo quiero justicia para mi niña, no quiero que se queden así las cosas, yo quiero, conociendo a toda mi familia que me están apoyando, quiero justicia, quiero que se sepa la verdad, que se sepa la verdad y que caiga quien tenga que caer. Eso pues no es problema, tenemos el magistrado, igual saben quién es. Es importante este punto porque dice, si me pasa algo a mí o a alguien de mi familia, sabemos a quién correspondería. Incluso el reportero le pregunta, ¿ha recibido amenazas? Y él dice, no, por ahora no. Ahorita no, simplemente. Esas fueron las palabras de Carlos Said Arellano, que narran explícitamente todo el contexto. Y este tema de verdad tiene demasiadas formas de intencionarse. Por supuesto que hay muchas cosas que deben de ser pensadas, que deben ser analizadas, porque no nada más es el tema de la cirugía plástica, el descuido, la madre, el novio, procesos que no tienen una regulación, una ley,